Bienvenidos sean todos a esta, la tercera y última clase de Lectiva 2. En esta actividad hablaremos sobre el DDL lenguaje SQL. En primera instancia hablaremos sobre la actualización de datos dentro de una base de datos. Para ello veremos cómo se agregan registros a una tabla. Después, cómo actualizar datos de un registro existente. Y por último, eliminar registros dentro de una tabla. Posteriormente trabajaremos con la definición de los datos. Para ello crearemos y eliminaremos una base de datos. Asimismo, se crearán y eliminarán tablas dentro de una base de datos. Y finalmente modificaremos la estructura de las tablas de una base de datos. Así que preparados, listos y arranquemos. Agregar registros dentro de una tabla de una base de datos. Bien. Antes de comenzar con esta parte, es importante resaltar que para el proceso de actualización de datos de tablas, dentro de una base siempre es necesario tener seleccionada una y realizar las acciones sobre esta. En consecuencia, se debe trabajar con un sistema gestor de base de datos. En este video vamos a utilizar el MySQL como gestor de base de datos y trabajaremos sobre la consola del mismo. Entonces, para agregar registros dentro de una tabla se hace uso de la sentencia insert into, como lo están viendo en la pantalla. Siguiendo la siguiente sintaxis, se coloca la sentencia insert into seguido del nombre de la tabla y entre paréntesis los nombres de los campos a los cuales se les va a asignar el valor. Posteriormente se agrega la cláusula values y entre paréntesis el valor a dar a cada campo, donde es correspondido en el mismo orden en el cual se colocaron en el insert into original. ¿Cómo modificamos un registro dentro de una tabla? Para ello utilizamos la sentencia update set where, como lo están viendo. Siguiendo la siguiente convención, se coloca el update seguido del nombre de la tabla. A continuación, set indicando la relación clave-valor, donde clave es el nombre del campo y valor el valor a asignar a ese campo. Si se va a asignar más de un campo a la combinación clave-valor, se separan por comas. Finalmente, se hace uso de la cláusula where para filtrar a qué registro se les va a aplicar dicha acción. Eliminando registros de una tabla. Para eliminar registros de una tabla se hace uso de la sentencia delete from where. Esta sentencia nos permite a nosotros eliminar los registros de una tabla. Para ello utilizamos la sintaxis básica, que es delete from el nombre de la tabla de donde que se quieren eliminar registros, seguido por la condición where, indicando los campos que van a ser eliminados. Como han visto, en las sentencias update y delete se hace uso de la cláusula where. Pero es importante acotar que el uso del mismo no es obligatorio y en caso de no colocarlo se va a afectar a todos los registros de la tabla. Por tanto, el uso del where en el delete o en el update es fundamental, ya que cuando no se usa afecta a todos los registros de la tabla. Por tanto, puedes eliminar o cambiar el valor de todos los registros de una tabla. Y seguro estoy que no vas a querer eliminar todos los registros de una tabla. Bien. Esta conceptualización que hemos visto, vamos a verla en la práctica haciendo uso de la consola del MySQL. Así que comenzamos. Ya estamos en la consola del MySQL. En el extremo superior izquierdo de la pantalla pueden ver el cursor a la espera del ingreso del comando ejecutar. Como señalé anteriormente, hay que seleccionar la base de datos con la cual se desea trabajar. En este caso utilizaremos la cláusula show database, que nos permitirá ver la base de datos existente dentro del gestor de base de datos. En esta práctica seleccionaremos la base de datos electiva. Para ello utilizamos la sentencia use y el nombre de la base de datos en este caso. Y vemos cómo se da el mensaje de la base de datos ha sido seleccionada. Y aquí podemos ver las tablas que conforman esta base de datos con la sentencia show tables. Se puede ver que existe una sola tabla estudiante e igualmente con la sentencia describe podemos ver la estructura de esta tabla en la cual se nota que existen 5 campos. Vamos a proceder a insertar un registro en dicha tabla. Para ello usamos la sentencia insert into vista con anterioridad, la cual nos refleja que es insert into, nombre de la tabla, el nombre de los campos a los cuales se les va a dar valor
En este caso podemos ver nombres, edad, sexo y apellido. Y los valores correspondientes a cada uno de esos campos en la misma secuencia. En primer valor el nombre, en segundo valor la edad, en el tercer valor el sexo y por último el apellido. Te puedes dar cuenta que en esta sentencia insert into no le estamos asignando valor alguno al campo ID. ¿Sabes el por qué ocurre esto? ¿Sabes por qué no se está realizando? Bien, ejecutamos la sentencia y podemos ver cómo va a salir el mensaje de que la consulta fue exitosa. Para poder ver en la base de datos la información registrada, hacemos uso de la cláusula select, como vimos en el tema anterior. Select asterisco, el nombre de la tabla, y nos va a mostrar la información correspondiente a la tabla y donde vemos el registro ingresado. Procederemos ahora a ingresar un nuevo registro, cumpliendo con las mismas condiciones anteriormente descritas. Pero esta vez no vamos a ingresar el campo sexo, el valor al campo sexo, y nuevamente al campo ID tampoco le haremos un ingreso. Ya sabes por qué no le estamos dando valor al campo ID. Al darle a insertar, vemos cómo se efectúa de manera correcta la sentencia. Volvemos nuevamente a consultar los registros que están en la tabla y vemos cómo está el registro agregado. Notamos que en el campo que acabamos de agregar, el nuevo registro, en el valor sexo está el valor M de masculino para Marta. ¿Por qué ocurre esto? Simple, si podemos ver en la estructura de la tabla, como estamos viendo en la pantalla, existe un campo default para una columna default para el sexo. Este valor default es M. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no le demos un valor a un campo, él va a tomar el valor por defecto, que en este caso es M, y de ahí el por qué se toma este valor. Volvamos a insertar un nuevo registro a la tabla. Y ahora sí, le insertaremos el valor al campo sexo. Y seguimos sin darle valor al campo ID, pero podemos ver en las consultas que el ID está asumiendo un valor. ¿Ya sabes el por qué está ocurriendo esto? Bien, insertamos el registro, vimos que fue exitoso y consultamos nuevamente la tabla. Vamos a ver ahora el uso de la sentencia update. Como vimos cuando insertamos el segundo registro, el nombre que dimos fue Marta, pero al no dar valor al campo sexo, a este se asignó una M de masculino. Debemos cambiar ese valor, para ello copiamos la sentencia respectiva en el where. Se coloca el ID 2, debido a que es ese registro específico el que se quiere cambiar de valor. Si consultamos nuevamente la tabla, vamos a ver cómo se ha cambiado el valor del sexo para el registro 2. Ahora bien, recuerden cuando se hizo la explicación anterior, el uso del where es opcional. ¿Qué sucede si no se utiliza? Simple, se afecta a todos los registros de la tabla, tal como ven en el ejemplo, que al eliminar el where y dejar el sexo en F, todos los registros de la tabla en el campo sexo van a asumir el valor de F o femenino. Y para eliminar un registro se siguen las mismas reglas del update. Se le indica la sentencia respectiva, delete from estudiante, where y el registro que se quiere eliminar. ¿Ok? Vemos cómo hacemos la sentencia where, eliminamos el registro 1, la operación es exitosa, volvemos a consultar y vemos que quedan los dos registros anteriores. Recuerden, si no usamos el where, afectamos todos los registros de la tabla. ¿Ok? Entonces recuerden, siempre el uso del where es recomendable para evitar estas acciones. Vistas las sentencias que nos permiten manipular los datos dentro de una base de datos, vamos ahora con el proceso real de definición de los datos dentro de una base de datos. ¿Okay? En primer lugar, siempre hay que definir la base de datos. ¿Okay? Para ello necesitamos crearla. Para crear una base de datos se hace uso de la sentencia create database,
tal como lo están viendo, seguido del nombre de la base de datos. Para eliminar una base de datos, se usa la sentencia drop database, seguido del nombre de la base de datos a eliminar. Con estas dos sentencias, nosotros creamos y eliminamos una base de datos. Es importante que al darle el drop database se elimina todo el contenido de la base de datos. Es decir, si hay tablas, las mismas también son eliminadas, al igual que los registros existentes dentro de esta misma. Después de creada una base de datos, Después de creada una base de datos, es hora de trabajar con las tablas dentro de una base de datos. Y para ello hacemos uso de la sentencia createTable. Esta sentencia nos permite definir una tabla dentro de una base de datos. Su sintaxis básica es el uso de la sentencia createTable seguido del nombre de la tabla y entre paréntesis los nombres de los campos que forman parte de la tabla, haciendo uso de la siguiente estructura. En primer lugar, el nombre del campo que se le va a dar, seguido del tipo de datos que va a tener dicho campo y posteriormente las opciones. Si cada campo de la tabla va a ser separado con coma, cumpliendo la misma estructura. Dentro de esta definición hay que entender qué es el tipo de datos, ya que este representa el tipo de información a almacenar en el campo. Generalmente los tipos de datos son de tipos numéricos y alfanuméricos o alfanuméricos. Pero cada gestor de datos puede tener sus propias características. Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los enteros, que almacenan valores enteros. Los flotantes o dobles, que guardan decimales. Y dentro de los alfanuméricos están el text, varchar y char. Un tercer tipo de dato es el de tipo fecha, que almacena valores de fecha, como su nombre lo indica, y tiempo. Las opciones que se ven en la sintaxis hacen referencia a las características adicionales que puede tener el campo. Por ejemplo, si es una clave primaria o foránea, aceptar valores nulos o no, y un valor por defecto para el campo en caso de no asignarse cuando se haga una inserción. Todos estos elementos los vamos a ver más adelante en la práctica. Bien, también es muy común que después de crear las tablas dentro de una base de datos se presente la necesidad de realizar modificaciones a la estructura de la misma, bien porque se necesita agregar o quitar campos de la tabla o se necesitan modificar las características de un campo que ya existe dentro de la misma, como modificar la longitud o modificar el tipo de dato o modificar el nombre, en cualquiera de estas opciones. Para ello utilizamos la sentencia alterTable, seguido del nombre de la tabla a modificar. Posteriormente vamos a hacer uso de la opción que se quiere ejecutar para modificar la tabla. Dentro de esta acción disponemos de varias alternativas. En primer lugar, la cláusula addColumn, que nos va a permitir agregar nuevos campos a dicha tabla. La alternativa modifyColumn, que nos va a permitir cambiar las características de una columna existente. La cláusula dropColumn, que permite eliminar el campo de la tabla. Y finalmente, la cláusula renameColumn, que nos permite cambiar el nombre de un campo por otro nombre. Y ya para finalizar, para eliminar una tabla dentro de una base de datos, se hace uso de la sentencia dropTable, seguido del nombre de la tabla. Visto esto, muchachos, vamos ahora a ver la parte práctica del uso de cada una de estas sentencias. Bien, ya estamos nuevamente en la consola del MySQL. Vamos a crear una base de datos. Para ello eliminé la base de datos con la que trabajamos en el ejemplo anterior, electiva, para proceder a crear esa misma. Para ello utilizamos la misma sentencia definida anteriormente, createDatabase, el nombre de la base de datos. Y vemos como al dar Enter nos sale el mensaje de que fue exitosa la ejecución de esa sentencia. Vamos a consultar las bases de datos creadas en el gestor y vemos cómo aparece la base de datos creadas dentro del gestor. Bien, y el proceso para eliminar una base de datos se sigue igual que para crear.
ahora con el uso de la sentencia drop database. Se coloca drop database, el nombre de la tabla, y se ejecuta el comando. Consultamos nuevamente las diferentes bases de datos en el gestor y vemos cómo ya no aparece dicha base de datos. Visto este proceso, he vuelto a crear nuevamente la base de datos para que veamos el funcionamiento de la creación de tablas dentro de la misma. Entonces, en primer lugar, vamos a ver con la sentencia showTable, notamos que no existen tablas dentro de la base de datos. Vamos a crear una. Para ello usamos la sentencia createTable que ya vimos con anterioridad. Colocamos la sentencia createTable, el nombre de la tabla a crear. Para ello definimos cada uno de los campos. El ID, que es un entero no nulo como clave primaria, los nombres completos y la edad. Estos van a ser los campos que van a definir esa tabla. Presionamos Enter y vemos el mensaje de éxito en la pantalla de la consola del MySQL. Ahora vamos a ver que la tabla se muestra dentro de la base de datos con la sentencia showTables. Y asimismo vamos a ver la estructura actual que tiene dicha tabla con la sentencia describe. Al darle describe el nombre de la tabla, vemos los campos que fueron definidos en la parte superior. Creada la tabla, nos podemos fijar que el campo sexo no fue creado. Entonces debemos modificar la estructura de la tabla para agregar dicho campo. Para ello hacemos uso de la sentencia alterTable con las opciones respectivas ya vistas. En este caso, alterTable, el nombre de la tabla, seguido de la acción a ejecutar. En este caso, como vamos a agregar una columna, la usamos con la opción addColumn. Agregamos addColumn, el nombre del campo, seguido de las condiciones u opciones que tiene dicho campo. Pueden ver que le vamos a crear como una variable de tipo carácter tamaño 1 y el default o el valor por defecto es M. Ok, podemos ver que aquí hubo un pequeño error, pero fue porque no coloqué el nombre de la tabla, sino que coloqué el mismo nombre de la base de datos. Se hace la corrección y vemos cómo queda. Es exitoso el proceso de crear la tabla. Volvemos a mostrar su estructura y vemos cómo ahora sí existe el campo sexo con el valor por defecto definido. Asimismo, podemos ver cómo el campo de nombres completos tiene una longitud de 100 caracteres. Parece un poco exagerado colocar 100 caracteres para los nombres completos. Vamos a cambiar esa longitud y la vamos a colocar a 40. Para ello definimos la misma estructura, alterTable, el nombre de la tabla y la acción a seguir. En este caso, modify column, porque vamos a modificar la estructura de unos datos ya existentes o de una estructura ya existente. Colocamos el nombre campo, el nombre del campo, nombres completos y cambiamos la estructura. Llevamos una longitud de 40, le damos enter y volvimos a cometer el error. Es alterTable el nombre de la tabla, no el nombre de la base de datos. Vemos cómo ya está, es exitoso el proceso de modificación. Vemos la estructura de la tabla con el describe y vemos cómo cambia a 40 la longitud de los nombres en la estructura de la misma. Podemos ver que ese nombre de campo, nombres completos, es algo largo. Vamos a modificar ese label para ese campo y ajustarlo a algo más pequeño y que sea más representativo. En este caso, hacemos uso del alterTable, el nombre de la tabla, hacemos la opción a utilizar. En este caso, la opción es rename column, el campo que vamos a renombrar, nombres completos, y a dónde lo vamos a llevar. Nombres, le damos enter y vemos cómo se actualiza o da el mensaje de éxito. Mostramos nuevamente la estructura de la tabla con el describe y vemos cómo ha sido modificado nombres completos por nombres. Después de modificado a nombres el campo nombres completos, ahora tenemos que definir un nuevo campo, el apellido de la persona o del estudiante.
En este caso volvemos a aplicar la misma táctica. Alteramos o modificamos la estructura de la tabla con alter table, el nombre de la tabla, agregamos la columna con add column y colocamos el nombre del campo. Ya en este caso agregamos apellidos y queda la estructura de la tabla definida. Podemos ver en la pantalla el éxito al crear el campo apellidos y darle nuevamente describe y vamos a ver dicho campo creado. En la tabla podemos ver que el campo ID, que es una clave primaria, no tiene una condición fundamental dentro del diseño de los nuevos gestores de base de datos, nuevo diseño de las bases de datos, que es que el campo sea autoincrement o autonumérico, es decir, que cada vez que se inserta un registro, él automáticamente se vaya incrementando. Para eso tenemos dos caminos. En primer lugar, modificar la estructura de la tabla como hemos visto ya con anterioridad. Usamos el alter table, estudiantes, hacemos el modify column, el campo o el nombre del campo que vamos a modificar la columna y colocamos las características que queremos que posea dicho campo. Podemos ver que al ejecutarla colocamos que es primary key y la palabra fundamental es el auto increment, en este caso porque es MySQL. Si fuera otro gestor de base de datos se utiliza otra estructura. Y ya podemos ver cómo ahora aparece el auto increment y que es primary key. Otra alternativa para proceder a crear como clave primaria y auto increment es en primera instancia eliminar la columna. Para ello usamos la misma estructura, alter table, el nombre de la tabla y la opción acompañar. En este caso el drop column y el nombre de la columna. Vemos cómo es exitoso y el campo ID desaparece de la estructura de la tabla. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a agregar la columna correspondiente al ID para que sea una clave primaria de tipo auto increment, como lo ven en pantalla. Ejecutada la sentencia, la misma es exitosa y vemos la estructura de la tabla y vemos cómo el campo ID queda registrado como un campo auto increment de tipo clave primaria. Bien muchachos, hasta aquí llega la actividad del día de hoy y ya saben, para cualquier duda utilicen el hilo de preguntas en el aula virtual o el grupo de WhatsApp. Así que muchachos, terminamos por hoy, nos vemos hasta la próxima.